Hola, buenos días. Muy buen día. Ahora me tocó andar de copiloto a mí. Cierto, de los raros días. Sí. Hay un tema que hemos tenido ahí guardado en nuestro listado de temas, porque creo que de cierta forma no sabemos cómo abordarlo y aunque uno quiere abordarlo de repente como que no sabemos muy bien cómo. Así que bueno, pues ya saben, ¿no? Acompáñanos a la reflexión. El tema es... ya se me olvidó. Cómo los padres... cómo los parámetros del amor que nos dan los padres, pues prácticamente están muy chafas. Déjenme cerciorarme de si así lo habíamos enunciado. Sí, era más o menos así, sí. La verdad es que lo difícil que es sentirse amado cuando los parámetros que nos dieron desde niños son súper chafas. Necesidad de un reentrenamiento profundo para sentirse amado. Ajá, así lo habíamos estructurado. Ajá. Creo que la dificultad de poderlo pues empezar a masticar, aparte de que toca directo, ¿no? Porque pues sí, creo que todos nos vamos a sentir identificados con ese punto, porque la cultura mexicana está como muy diseñada a eso, a que seamos fuertes, que no nos duele nada y somos bien chingones y todas esas cosas, que creo yo es una necesidad que hubo en el tiempo de la revolución, porque pues hubo mucho dolor, hubo mucha matanza, hubo demasiadas cosas muy horribles, lo que es la guerra, y creo que surge la necesidad de ser muy duro emocionalmente y educar a los hijos de forma muy dura para que aguanten vara de todos los horrores de ese tiempo. Pero pues ya hace mucho tiempo que ya pasó eso y todavía seguimos con lo mismo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, creo que ahí, pues parte del problema es que no se ha hecho todavía la suficiente sanación de eso. Y pues es que estas cosas no se curan con el tiempo, ¿no? Contrario a lo que dice el dicho popular de el tiempo lo cura todo, ¿cómo era? Ajá. La verdad es que eso es falso. Digo, a veces parece cierto porque la gente hace algo a lo largo del tiempo y entonces va sanando las heridas. Pero es el trabajo hecho en el tiempo lo que realmente sana, no el tiempo por sí mismo. Y lo que es cierto en ese sentido para una persona, también lo es para todo un linaje, digamos, ¿no? O sea, si una persona, por ejemplo, en un contexto rudo de guerra, de violencia, tuvo que hacer o vivió algunas cosas muy fuertes, eso deja huellas psíquicas, psicológicas, muy poderosas que se transmiten inevitablemente a la siguiente generación, y esa generación todavía pues tiene un poco de acceso a algo de la historia, ¿no? Porque sabe algo de lo que vivió su papá, su mamá, pero luego, como de todos modos no se sana, se transmite a la siguiente generación y esa generación ya tiene menos información sobre lo que sucedió, entonces a veces es más difícil sanar, y luego a la siguiente generación y menos saben todavía, y así se va acumulando trauma con poco acceso a la información necesaria para sanarlo, entonces se vuelve difícil. Sí, creo que, bueno, yo lo he visto mucho en consultorio, que cuando llega una persona de una generación ya más adelante
que dice, ya hasta aquí, yo no entiendo por qué carajos está pasando esto, así que ya hasta aquí, yo voy a hacer las cosas de forma distinta. Todavía la gente de generaciones anteriores está así como de, no, ¿qué te pasa? ¿No? Regrésate a los estándares y ten miedo y ten enojo y sé duro y defiéndete del mundo porque el mundo te va a atacar. Y eso se entiende, pues sí, en época de guerra, pues sí, todo el mundo te puede atacar, ¿no? Sí. Porque hay hambre, porque hay miedo, porque hay personas malas realmente en el mundo, pero que realmente no son todo el mundo, ¿no? Entonces sí, cuesta un poquito de trabajo ser la persona que viene y cambia los paradigmas, o por lo menos la dinámica familiar, sí. Exigiendo lo que debería de obtener de su familia, que es amor, atención, cuidado, respeto, sanación, ¿no? Sí. Claro, sí. Sí, y es que justo ahí es donde se empiezan a transmitir estos parámetros chafas de los que hablábamos, ¿no? Así como bien lo decías, yo tuve que sufrir mucho cierta situación y entonces me hago una idea de que para sufrir menos tengo que hacer esto. Y eso se lo enseño a mis hijos y mis hijos se lo enseñan a sus nietos y así se va transmitiendo, ¿no? Entonces creo que el punto clave, no sé ahorita, o un punto que propongo, sería cómo identificar esos parámetros chafas que nos transmitieron, que a veces tienen una parte de verdad, porque obviamente por algo sirvieron en algún momento, pero que tengan una parte de verdad no quiere decir que sean lo mejor. Cómo identificar esos parámetros para irlos pudiendo sanar y dejar atrás, y qué dificultades encuentra eso. No sé, supongo que eso estaría interesante platicarlo, ¿cómo ves? Ajá. Es que Emma luego baja el vidrio. Sí. Sí, no sé, no me viene nada a la mente ahorita. Pues sí, creo que ahora sí que hay que empezar por cuestionarse a uno mismo, ¿no? A ver, esto que estoy haciendo y esta idea que defiendo y que sostengo, ¿qué tanto me ayuda? ¿Qué tanto me perjudica? ¿Qué tanto me lleva a dañarme o a dañar a otros? ¿O a sanarme o a ayudar a sanar a otros? No sé, como que eso podría ser un buen punto de partida. Sí. Sí, es que de entrada cada herramienta que le mostramos a los niños es una herramienta, normalmente son herramientas dolorosas. Y normalmente son, pues eso, lo que decías, como para poder defenderte de algo que ya sucedió en otras generaciones, ¿no? La cosa es que muchas veces lo tomamos porque están muy normalizadas, como si eso debería de ser lo que todo el mundo debe de sentir y hacer, ¿no? O es la herramienta que debería de utilizar todo el mundo. Exacto. Y ahí queremos evangelizar a todos de lo que es nuestra dinámica familiar. Y de hecho yo lo veo un montón con las parejas con las que trabajo, que forzosamente quieren que la pareja se meta a la dinámica familiar de la que vienen, ¿no? De así se deben de hacer las cosas. A veces son cosas tan sencillas como cómo barrer, a veces cosas tan complicadas como cómo se debería de llevar las finanzas, o cómo debería de llevarse los roles de género, o cómo deberías de pensar, ¿no? En una ocasión, una persona que conozco, su familia es muy, como que tienen en alto estándar la inteligencia y tienen que tener logros académicos fuertes como para que pueda ser válido, ¿no? Y el problema de eso es de que pues la petición para todos, para sí mismo y para todos es perfección. Claro. Y pues todos deberíamos de ser perfectos, ¿no?
El problema de eso es que pues obviamente eso no se sostiene. Por eso hablamos de parámetros chafas. Ajá. Porque normalmente no se sostienen los parámetros. Cuando es un parámetro de respeto, de apoyo, de entendimiento, de empatía, normalmente esos parámetros sí se sostienen. No importa la generación que venga y que pase. Pero los que son parámetros más tendientes a la defensa o a la ofensa incluso, normalmente no se defienden, no se sostienen, ¿no? Sí. Fíjate que, por ejemplo, yo me acordaba ahorita de una situación, hace ya muchos años, escuchaba yo a una adolescente decir, es que mi abuelita nos enseñó que no se debía confiar en nadie, ¿no? Y en algún punto yo decía, bueno, eso es algo en lo que tu abuelita estaba equivocada, ¿no? No del todo, porque sí hay que ser cuidadosos, pero es algo en lo que tu abuelita estaba equivocada. Y así súper interesante porque la chica me responde, no, de hecho no, porque a mí me ha pasado esto y me ha pasado esto y me ha pasado esto. Entonces, como una conformación al discurso basada en ciertas experiencias que efectivamente ha tenido, ¿no? Y que, bueno, en cierto sentido todo el mundo hemos tenido, ¿no? Todos hemos tenido malas experiencias con personas, pero eso no implica que no se pueda confiar en nadie, ¿no? No del todo, etcétera. O sea, habría que verlo de otra manera totalmente, me parece. Sí, es que creo que son de esas cosas tan extremadamente complejas que no se puede poner una solución simple, ¿no? Como lo habías dicho ya en otros videos. Si hablamos en cuestión de confianza, ¿no? Determinar en dónde, a quién, cómo, de qué forma, es un trabajo arduo que uno se tiene que echar, por cierto, pero es muy complejo. Sí. Pero bueno, es un buen parámetro para determinar el amor, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en ese caso yo diría algo, que ahí ya sabemos, la perspectiva cambia muchísimo el cómo vivimos las cosas, ¿no? Entonces a veces es un tema mucho de cambiar perspectiva. Si nosotros planteamos, por ejemplo, es que no se puede confiar en nadie, lo estamos planteando como en términos de una especie de totalidad. Y claro, la totalidad no existe. Pero si lo planteamos como una perspectiva, ya nuestra mente se sesga a ver todo desde esa perspectiva de totalidad. Y entonces, cuando alguien dice, bueno, no, es que hay gente en la que sí se puede confiar, sí, pero no del todo. Y bueno, tal vez sea cierto, tal vez no sea posible confiar en la mayoría de la gente del todo. Ciegamente, porque eso no existe, porque es un referente falso, es un referente chafa. La totalidad, no del todo, pues claro que no se puede confiar del todo, pues porque somos seres humanos y tenemos errores y somos falibles, pero ese no es el parámetro, ¿no? El parámetro es, dentro de nuestra humanidad, se puede confiar muchísimo en muchísima gente y eso es todo lo que necesitamos para sobrevivir, para sanar, para vivir chido. No necesitamos algo que ni siquiera puede existir, que es la totalidad. Pero entonces lo muy interesante ahí es la perspectiva, ¿no? Es no permitir que la perspectiva de totalidad nos ciegue a la perspectiva de posibilidad, de realidad y de suficiencia. No sé cómo ves. Sí, esta idea del todo o nada siempre ha sido muy dañina, ¿no? Ajá. Si no me amas totalmente, entonces no me amas, ¿no? Espérate, ¿no? Sí. Es muy complejo como para... Sí, o sea, esto que dices es a lo que yo llamo complejo. Exacto. No es posible llegar al 100% de todo, ¿no? A mí se me hace muy chistoso que pongamos esta idea del 100%
Y después digamos al 1000%, ¿no? Claro. Chale. Como si no era suficiente la imposibilidad, todavía le añado más imposibilidad. Ajá. Ok, wow. Y si no lo logras, tú eres el que está mal, Ajá. no es el discurso, no es el parámetro, no eres tú. Ah, no, pues gracias, ¿no? Ese chido. Primero me invento la regla y luego te castigo. Y que de hecho eso pasa mucho con los padres hacia los hijos, ¿no? O sea, me preocupa muchísimo tu bienestar, pero entonces te genero una circunstancia muy complicada que no puedes alcanzar y después te castigo y te culpo porque no lo pudiste alcanzar y entonces Exacto. ¿cómo vas a sobrevivir? Exacto. Pero tu hijo sigue vivo, carajo. Sí. Sigue andando en este mundo. ¿Qué Sí. pasó ahí? Sí, es un poco como esto que decías, es como venimos a veces de situaciones muy rudas, sentimos que tenemos que educar a los hijos para ser extremadamente duros, para resistir ese mundo rudo. Y a veces no nos damos cuenta de dos cosas que creo que son importantes. Uno es que a veces el mundo ya no es tan rudo, ¿no? Y entonces no hace falta tanta dureza, pero no conocemos otra manera. Entonces enseñamos lo único que conocemos. Y la otra es que la firmeza, valentía, fortaleza necesarias para sobrevivir en el mundo, incluso en un mundo rudo, no equivalen a dureza. Uno puede ser muy fuerte, muy valiente, muy determinado y también muy sensible, muy tierno, muy dulce, muy sanador. Es ambas cosas. Y ambas cosas combinadas, pues, no sé, es el super combo, digo yo. Sí, de acuerdo. Está mucho más chido. Sí, perdón. Fíjate que, no, te iba a decir que hace rato propusiste algo e interesantemente mi mente no lo registró. Ajá. Y ahorita lo estoy buscando como para retomarlo y no lo logro encontrar. Y ahí está muy interesante, ¿no? El cómo pues no sé, mis necesidades emocionales probablemente se me atraviesan y no me permiten escuchar una posibilidad de solución incluso. Ah, mira. Pues como ves, si lo retomamos en el siguiente video, Sí. lo que propuse y la dificultad para escuchar, concebir, pensar algo cuando algo nos hace resistencia desde dentro. Sí, y sobre todo porque sí me gustaría que pudiéramos hacer como este seguimiento de reestructurarnos, el cómo entendemos el amor, cómo cambiar ese establecimiento de parámetros chafas, ¿no? Me gusta. Y eso nos lleva a comentarles que vamos a sacar próximamente un espacio, un chat en WhatsApp para gente para TED con 2 de terapia. Entonces están cordialmente invitados. En cuanto tengamos listo todo el rollo, les avisamos para que nos acompañen, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.